considero que es sumamente importante poder tener esta posibilidad de estos espacios donde los emprendedores vienen, se conectan entre sí, toman las herramientas que pueden ser académicas o que pueden ser alianzas o financieras, una serie de herramientas que nos van a permitir ir desenvolviéndonos en el mundo emprendedor y de las pymes también. Un poco de eso vamos a hablar hoy. Para ir conociéndonos, brevemente me presento, mi nombre es Javier, soy economista, participo de una fundación en la cual asesoramos a emprendedores de triple impacto. También trabajo en una pyme y bueno, también estoy cursando en el ICDA, así que bueno, un poquito de todo. La idea es poder volcar y traer esto que hago y que conozco, que me encanta, que es el emprendedurismo, asesorar y colaborar con ustedes en lo que vamos a ver, que es la coyuntura económica. Primero preguntarles a ustedes como para ir, ¿qué tal? Como para ir conociendo un poquito cómo está conformado el grupo. ¿Quiénes de ustedes son emprendedores pero que todavía tienen solo una idea en la cabeza? Es decir, levante la mano el que tiene una idea. No la llevó a cabo, no empezó, no armó equipo, solo una idea. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bien, entre 8 y 10. ¿Quiénes tienen ahora, levante la mano, los que tienen un proyecto que ya hace un año que está funcionando, una idea que se plasmó, está funcionando, empezó a traccionar ventas, pero ahí anda, va queriendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, bien. Y levanten ahora quienes estén en una pyme, una empresa que está funcionando hace más de 2, 3 años, tiene un flujo de ventas cierto, costos que ya conocen. Bien. Bueno, está variado, fundamentalmente emprendedores que están haciéndose este camino de salir a la calle y conocer un poquito qué es el mercado, qué es un modelo de negocios, cómo financiarse, cuáles son los aspectos claves de la economía que nos van a ayudar a transitar este camino del emprendedor, que es para nada fácil, pero sin duda que es apasionante. ¿Alguno de ustedes está vinculado con las ciencias económicas? Es decir, ¿tiene alguna noción de contabilidad, licenciatura en administración, economía? No. Una noción. ¿De qué sectores vienen? ¿A qué sectores están orientadas los proyectos y las pymes en las que ustedes trabajan? Levanten la mano y me van comentando. Textil. Perfecto. ¿Vos estás en etapa de empezar una idea? Bien, genial. ¿Por allá? Comunicación y eventos. Armando tu propio proyecto. Idea, bien. Un montón de ideas que se vuelven en la cabeza difusas. ¿Por acá? Software. Perfecto. ¿Alguno más? Publicidad y diseño gráfico. ¿Vos sos quien está detrás de eso, digamos, haciendo el diseño? Bien. Consultora financiera en la parte de marketing. Bien. Bueno, por allá, ¿alguno que consultoría? ¿De qué estilo? Bien, muy bueno. ¿Alguno más por acá? ¿En qué sector se están desenvolviendo? Ya sea que como emprendedores o en la pyme donde trabajan. Comunicación informática. Bien. Gastronomía y eventos. Bueno, vemos que está variado. Espero que sea útil toda la información que vamos a ver acá. Va a ser muchos cuadros, muchos datos, muchos gráficos. Vamos a ir de a poquito. Vamos a ir introduciendo además algunos conceptos y definiciones que les van a permitir a ustedes entender de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando decimos una LEVAC, una LELIC, o emisión monetaria, no sé. Ya vamos a ir viéndolas. ¿Cómo vamos a dividir la charla de hoy? En 3 bloques. Por un lado, vamos a hablar acerca de qué son las MIPYMES. ¿Conocen qué es la MIPYME? ¿A qué le llamamos MIPYME? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata esta forma de nombrar a este estilo de empresas. Vamos a hablar del tamaño de las MIPYMES en Argentina.
vamos a hablar del porcentaje de gente empleada en las MIPYMES y vamos a hablar del índice de confianza PYME. ¿Alguno de ustedes oyó hablar del índice de confianza de las pymes? Bueno, hoy lo vamos a conocer. Después, una vez que hayamos pasado este primer bloque, vamos a ir un poquito de actualidad, ¿sí? Vamos a ver información de la economía diaria que son fundamentales para poder tomar decisiones. Saber dónde estamos parados, qué está pasando a nuestro alrededor, el contexto económico, y poder empezar a tomar decisiones. Fundamental para cualquier emprendedor o para cualquier persona que está en la pyme y tiene que salir día a día a enfrentarse, la verdad que una realidad cambiante. Permanentemente tenemos noticias que van cambiando a nivel de precios, tipo de cambio, PBI, etcétera, etcétera. Bueno, entonces justamente de eso vamos a conversar. Vamos a hacer un paneo sobre lo que es inflación. Inflación en el ranking mundial, inflación con los países vecinos y después vamos a analizar un poquito la inflación en Argentina. Es el último dato de inflación de septiembre. ¿Saben ustedes cuánto fue la inflación en septiembre? Un poquito más. Vamos a ver. Un poquito más. Más del 5,9. Y bueno, vamos a hablar de política monetaria. Banco Central saliendo a hacer un cambio de política monetaria. Chavo a las metas de inflación. Vamos a ver cómo intenta instrumentar lo que sigue de acá hacia adelante. Vamos a hablar de tasas. Tasas de interés. Tasas de interés. La tasa de interés tiene que ver con, por ejemplo, el costo del financiamiento, ¿sí? El costo del dinero, vamos a hablar de plazo fijo, vamos a hablar de cuánto cuesta cuando tenés que en la cuenta corriente del banco no llegás a cubrirla, qué costo tiene. Bueno, vamos a hablar un poquito de las tasas y cómo afectan las tasas, altas o bajas, a la actividad económica. ¿Hasta ahí vamos bien? Con todo eso, con todas esas herramientas en la mochila, vamos a tratar de hacer algunas perspectivas de qué va a pasar a futuro con la economía. Nada fácil, pero solamente vamos a ir haciendo algunas hipótesis de distintos escenarios de qué podría pasar. Y por último, en un tercer bloque, vamos a hablar un poquito más tranquilos, más charlando, ya no tanto con datos y estadísticas y gráficos, sino pensando un poco en el papel del emprendedor, el papel del empresario, del pyme, que está día a día tomando decisiones y llevando adelante un negocio, se encuentra con una situación difícil de crisis económica y tiene que aprovechar las oportunidades que están por ahí dando vueltas. Es decir, las oportunidades pasan, las tenemos que agarrar de la bandeja y las utilizamos. Si las dejamos pasar, las agarrará otro o se nos volverán en contra, digamos. Pero un poco estas oportunidades son las que vamos a tratar de ver cómo las abordamos. Bien, ¿cuáles son las definiciones que vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación? Bueno, vamos a ver qué es una LELIQ y LEBAC fácilmente para tratar de diferenciarlas. ¿Qué es base monetaria? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es política monetaria? Las tasas de interés y los tipos de cambio. Empecemos con el primer bloque, que es MIPYME. MIPYME fundamentalmente es las organizaciones que tienen ciertas características propias, que tienen formas de trabajo, algunas culturas, una forma de abordar, generalmente orientado al emprendedurismo, y no es ni más ni menos que abreviar el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Sí? Eso es MIPYME. Probablemente muchos de ustedes formen parte de este grupo. ¿Quiénes consideran que forman parte de las MIPYMES? Levante la mano. La mayoría. Ya vamos a ver por qué. Partiendo de ahí, ¿qué es MIPYME? Brevemente, este cuadro nos permite identificar dónde nos posicionamos si hoy estamos funcionando en una pyme, en una empresa, micro, mediana, pequeña empresa. ¿Cómo hacemos? Bueno, mirá, la Secretaría de Emprendedores y Pymes tiene este cuadro que lo actualiza periódicamente porque evalúa dos aspectos: la facturación promedio de los últimos 3 años y la cantidad de empleados
que trabajan en la empresa. Obviamente la facturación se va actualizando porque el efecto de los precios, la facturación crece. Supongamos entonces, si vos tenés una empresa que tiene hasta 12 empleados y sos del sector de la construcción, estarás categorizado en microempresa. Si estás en el servicios o comercio, tendrás hasta 7 empleados. Aquella empresa que tenga hasta 15 empleados, industria y minería. Y el agropecuario, hasta 5 empleados. Esto mismo lo podemos llevar a la facturación. Por ejemplo, tengo una empresa que está facturando 47 millones y estoy en la construcción, bueno, ok, soy pequeña empresa. Esta forma de categorizarme, uniendo facturación y cantidad de gente que trabaja, podemos saber dónde estamos parados. Muchas veces los bancos, al momento de calificar, o los proveedores, al momento de calificar, identifican qué tipo de pyme somos, qué tamaño tenemos. Ahora les voy a preguntar, vamos a ver la proporción de empresas por tamaño que hay en la Argentina. Supongamos lo siguiente. Si tengo 3 divisiones de empresas, que son grandes empresas, microempresas y pymes, 3 grandes grupos. ¿Qué porcentaje creen ustedes que hay en la Argentina de grandes empresas? En cantidad, de 0 a 100, ¿cuánto es el porcentaje de grandes empresas en la Argentina? ¿10%? ¿30%? Menos del 10 por acá dicen. ¿Cuántas de micropymes? 70 por acá. 60. 10% de grandes, 60, 70 de micro. Bueno, mirá, 0,7 son grandes empresas. Mucho menos de lo que uno se imagina, ¿no? A priori diría, bueno, grandes empresas, no llega al 1%. Pymes se llevan el 15,7. ¿Por qué pusimos el cuadro al principio? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos pymes, qué tamaño, ¿no? Qué cantidad de empleados. Y micro, 83,6. Evidentemente, desde el año 2007 hasta el 2017, lo que va del 2017, esta proporción se mantuvo, no ha cambiado, y la proporción siempre es la misma. Es decir, casi el 99% de las empresas en la Argentina son MIPYMES. Y ahora, como les decía, vamos a hacer un poco del índice de confianza. Índice de confianza empresaria PYME. ¿Qué mide este índice de confianza? Bueno, mide el humor empresarial. Si estamos hablando de emprendedores, empresas, pymes, micropymes, el humor empresarial es fundamental para saber qué decisión de inversión y de producción voy a tomar para los próximos meses. Bueno, este índice mide esas decisiones de producción de las pymes industriales y elabora a partir de encuestas a pymes industriales de todo el país y puntualmente de software e informáticas de Cava, ¿sí? Es decir, evalúa pymes industriales de todo el país. Cada empresario es consultado respecto a los siguientes ítems. ¿Cómo está su evolución respecto a su empresa? La rentabilidad, el sector y el país. Y además lo compara un año hacia atrás y le pide que lo proyecte un año hacia adelante. Obviamente, como es un índice, va a ir de 0 a 100. 0 es nada de confianza del empresario respecto a los puntos que dijimos. La rentabilidad, su negocio, el sector y el país. 100 es plena confianza respecto a eso. ¿Cuánto creen ustedes que está hoy el índice de confianza? El último es el de agosto para Argentina. ¿De 0 a 100? 0 dicen por acá, optimista. 0 a 100? 30. Bien. Vamos a hacer nuestro índice, que está lejos de tener la rigurosidad econométrica que puede tener este índice, pero hagamos el índice de la clase. Voy a preguntar aleatoriamente, vamos a hacer un promedio, si me ayudan en promedio. ¿Alguien tiene calculadora? Dale, ¿vos tenés calculadora? Dale. ¿Cuánto es para vos? En tu pyme, a vos te pregunto. En tu pyme, ¿vos tenés una pyme, una empresa? ¿Estás en algún sector? Sí. Bien. ¿Cuál es el índice de confianza para vos? No respecto de cómo te va a ir a vos o como emprendedor que tenés mucha confianza, sino del país. Si yo te preguntara hoy,
rentabilidad, sector y demás, de 0 a 100. 50. Al anotar 50 tenemos una respuesta. Vos, 60. Por allá, vos, 40. 30. ¿Vas anotando? Vamos a hacer algunos más. Por allá, 30. ¿El señor? 80. Bien, bien. Teníamos 5, ¿no? 6, perfecto. Vamos a hacer hasta 10. ¿Por acá? 20. 15. ¿Cuántos nos faltan? ¿2? Por acá. 30. Y por atrás el último que se arriesgue. 30. Bueno. ¿Qué promedio tenemos? 30.5. La ley de los grandes números dice que generalmente se alinea. Hemos calculado juntos. Fíjate cuánto es el de agosto. 34.1. Y no estaban pagos, los que contestaron no estaban pagos. Bueno, perfecto. Quiere decir que el humor más o menos está en concordancia con lo que dice en la encuesta, ¿no? Más allá de que nada tiene que ver esta rigurosidad econométrica de este índice con lo que hicimos hoy, pero ayuda para entender un poquito de qué se trata. ¿Qué podemos ver, por ejemplo? 2017, 52.4 fue el promedio anual. Compararlo con 34.1 de hoy, está bastante más abajo, ¿no? 2016, 49.9. 2015, 48.3. Evidentemente, años atrás, el nivel de confianza en la actividad económica de los empresarios, fundamentalmente industriales, estaba mucho más por encima, en promedio, de lo que tenemos hoy. En 2007, 2008, crisis internacional empieza a caer. Como pueden ver, después dibuja una curva que es cíclica, típica del entusiasmo empresario y demás, y propio del ciclo de la economía. Y después ya en octubre de 2014 crece un poquito, se mantiene constante hasta fines de 2017, donde comienza a caer y pasa de 57.9 a lo que se ubica hoy, 34%. Bueno, teniendo en mente un poquito esto, ya nos da un panorama de cuál es la sensación del empresario en Argentina actualizado a agosto. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos a hablar ahora de las pymes registradas por sector. Comparemos las pymes que están registradas versus las que no, en relación al total de pymes, para Argentina. 853.886 pymes, registrada el 42%. Para Córdoba, registradas el 57%. Es decir, Córdoba presenta un índice de empresas registradas mayor al total de la Argentina. Ejemplo, en industria, el 56%, 50 registradas, agropecuario casi el 100%, comercio el 48,7% de las empresas de Córdoba se encuentran registradas, servicios el 48,9%, construcción similar, minería menos de la mitad. Bueno, esto te da un panorama un poquito del grado de las empresas y los distintos sectores en Córdoba en relación a la Argentina. Como les había dicho al principio, vamos a hablar también de la participación porcentual del empleo en las pymes. MIPYME por sector. Ya sabemos qué son las MIPYMES, es decir, más del 99% de las empresas del país. Veamos qué porcentaje de empleados tienen estos tres sectores. Lo primero que vemos a priori es que lo dividimos en tres. Históricamente, el sector servicios se llevó más del 50% del empleo. Es decir, está empleado allí casi la mitad de las personas, ¿no? Y lo dividí en 3 años. En realidad, históricamente tenemos un montón de datos, pero para no traer toda la serie de datos, elegí 3 representativos. En 1996, el 27% de la participación del empleo, MIPYME, era de la industria. 27% industrial. 23% comercio. Y el resto, servicios. 2003. Saltamos. De 27 de la industria pasa a 24.
baja poquito. De 50 a 54 y comercio de 23 a 22, prácticamente sin variaciones. Saltamos a 2017. Industria 21%, comercio 27% y servicios 52%. Evidentemente acá podemos hacer otra lectura. Hemos invertido esta proporción. Lo que antes era 27 en industria, ahora es 27 de comercio, y lo que antes era comercio ahora pasó a ser de industria. ¿Qué podemos sacar en conclusión acá? Con el paso del tiempo, la proporción de empleos, MIPYME, en servicios se mantuvo constante, relativamente cerca del 50%, comercio creció e industria bajó, que viene de la mano con los cambios a nivel mundial, en el cual los servicios cada vez van tomando mayor importancia y la industria, por X motivos que tienen que ver con la tecnología, el avance, el desarrollo y demás, queda un poquito relegada. Bien, hasta acá entonces vimos el primer bloque, MIPYME. Repasamos brevemente qué fueron los temas que tocamos. MIPYMES, las describimos, vimos el tamaño, 2007-2017, 0,7 grandes empresas. Vimos la cantidad de empleo, cómo participaron dentro del empleo. Hicimos el índice de confianza. Vamos ahora a hablar de inflación. Como les dije, vamos a hablar de actualidad. Parte de la actualidad tiene que ver con la inflación, parte de la actualidad tiene que ver con las tasas. ¿Qué tiene para decirme de inflación? Les tiro la palabra inflación y ¿qué me dicen? Alta. Bien, arriesgado el muchacho. Bien, alta, es cierto, pero además es demasiado alta. Por acá, digo inflación. ¿Cómo? Aumento de precios. ¿No? Podemos decir aumento generalizado de los niveles de precios, ¿no? Un aumento constante de los niveles de precios. Desvalorización de la moneda. Por ahí viene también un concepto importante, ¿no? Porque inflación, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a convivir con inflación. Es decir, el gen emprendedor y empresario ya tiene incorporado cualquier decisión, la tiene que tomar bajo un escenario de inflación. Y detrás de eso tenemos el efecto que tiene sobre, ejemplo, los salarios y un montón de otras variables más que van atadas de la inflación. Ejemplo, la confianza de los empresarios, el consumo de las personas cuando vamos a hacer una compra, las decisiones de consumo diarias, bueno, todas se ven afectadas por la inflación. Fíjate, este ranking mundial de inflación. ¿Qué les dice? Argentina, quinto en el mundo del porcentaje de inflación. ¿Se ve bien ahí? 40,5. ¿Lo ubicaban ahí Argentina? ¿Se imaginaban que estábamos ahí? Quintos en el ranking. Bueno, por allá dijeron alta. Esto te da la razón, ¿no? Fíjate que tenés primero en el ranking mundial, actualizado según el FMI en octubre de 2018, es decir, esto es lo más nuevo, más actualizado. Venezuela, 2.500.000. En otro nivel. Sudán del Sur, 99.4, muy cercano con el 99, con el 64.3, Sudán, después Irán, 47.8, y después venimos nosotros Argentina, 45, promedio. Después viene Yemen, Liberia, Libia, Angola, Congo y Turquía con 20%. La diferencia acá hay, ¿no? De 40, Angola, Congo y Turquía, 20%. Fíjate esto. Para los mercados emergentes la inflación promedio es del 5%. Te digo porque nosotros venimos acostumbrados cuando decimos inflación. Hoy preguntaba, ¿cuánto es la inflación? 5.8, habrá sido 6 puntos. Bueno, mirá, 5% anual es la promedio. Y en el plano regional, 10% anual. 4 veces por encima. Este es el mismo dato dibujado al revés. O sea, con un gráfico de barras que te dice Venezuela está primero,
no me entraba en la presentación, tuvimos que acotarlo. Ahí. Y después viene Argentina, bueno, quintos. Pero fíjate este dato. En abril, el FMI estimaba para Argentina 19% de inflación. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasó desde abril hasta octubre para que prácticamente se duplique la inflación esperada? Devaluación. Devaluación, entre otras cosas. Es decir, no tenemos financiamiento externo, excepto del FMI, desconfianza, Estados Unidos, bueno, una serie de cosas a nivel internacional y locales que hacen que el propio FMI haya duplicado la estimación de inflación. Bueno, ok, ahí vimos a nivel mundial, pero comparémonos con los vecinos. Porque al fin y al cabo, cuando vamos a comerciar, generalmente comerciamos con nuestros principales aliados comerciales, son por ejemplo Brasil. O no está tan lejos Uruguay, Paraguay, Bolivia. Bueno, fíjate, mira, Uruguay 7,9 anual de inflación. Brasil 4,2. Paraguay 4,1. Bolivia 3,7. Chile, Perú, China, India en torno al 2,5. Y después Japón y la eurozona. Fíjate la diferencia que hay entre nosotros y los países con los que comerciamos. Esto ya nos pone frente a la competencia o a los otros mercados en situación de desventaja. Principalmente porque no nos podemos volver competitivos con semejante inflación y además porque las decisiones tienen que estar tomadas todo el tiempo sabiendo que hace 3 meses atrás pensaban que eran 19% y ahora es 40%. Es decir, decime qué proyecto, qué evaluación de proyecto, qué rentabilidad te sirve con estos cambios. Bueno, los argentinos sabemos cómo hacer para que funcione igual. Y además sin que estemos en un contexto de crisis de, no sé, bélica o desaparición, se está desapareciendo el país, no. Estamos funcionando bien, estamos sobreviviendo bien al 40% de inflación. Fíjate que ahí anotamos que 7,9 para Uruguay, como aquel que se fue un poco, ¿no? 7,9 de inflación en Uruguay. Bueno, y ahora vamos a hacer zoom sobre Argentina. Puntualmente, sobre la inflación 2016-2018, que quiero que vean acá. Las columnas naranja son la inflación mensual. Eso estaba hecho en septiembre de 2018. La presentación fue hecha antes de que salga el dato, pero se estimaba que iba a estar en torno al 6%. ¿Sí? Mensual lo miro en este eje. Las naranjas las miro en ese eje, el izquierdo, mensual. Y esta violeta, con los puntitos, es la evolución interanual de la inflación. Es decir, comparando un punto con 12 meses atrás. Y lo medimos en el eje derecho de la interanual. ¿Qué podemos leer ahí? Bueno, por ejemplo, mira, desde mayo hasta septiembre de 2017 la inflación se encontraba mensualmente debajo del 2%. Ese es un dato. Después, a partir de octubre, noviembre 2017 y a continuación hasta mayo de 2018 se ubicó en torno al 2,5%. ¿Sí? Un poquito por encima de las anteriores. Y ya después, junio, julio, agosto y septiembre se dispara y llega hoy a cerca del 6%. A ver si lo tenemos acá para ser exactos cuánto es que lo... 6,5. Puntualmente Infobae informó la inflación, 6,5. Es decir, este gráfico igual se quedó un poquito corto porque ahí me dice 6%. Y la interanual, calculada con este estimado, se acerca al 42% anual de inflación esperada. 42%. Bueno, ahora vamos a pasar lo que puse como título Banco Central de la República Argentina. Esa es la foto del Banco Central, imponente, hermoso. Vamos a hablar un poquito de política monetaria, base monetaria, las LEVAX, las LELIQs, contracción.
Primero vamos a describir qué son las tasas activas y las tasas pasivas. Estamos hablando de las tasas de interés. Bueno, la tasa activa es la que te cobra el banco cuando vas a obtener un préstamo, ¿sí? Por financiarse te cobran una tasa que es tanto por ciento. Y la pasiva es la que te ofrece a vos cuando vas a depositar el dinero. Ejemplo, pongo mi dinero en un plazo fijo, me da cierta rentabilidad en tasa de interés. La diferencia entre las dos tasas, la activa y la pasiva, la denominamos spread. Bueno, es una porción que se lleva al banco comercial. Y otro concepto que es importante conocer es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad, ¿ustedes tienen idea de qué se trata cuando hablamos de costo de oportunidad? ¿Una noción tenés vos, más o menos? Exacto, exacto. Es el valor de la mejor opción que no utilicé. Es decir, yo tengo dos opciones de inversión. Por un lado, pongo 100 pesos en mi negocio, que me da una rentabilidad, o lo pongo en plazo fijo, que me da tasa de interés. Cuando elijo ponerlo en el negocio, tengo un costo de oportunidad de no estar eligiendo la otra opción. Exactamente. Bueno, en el medio tenés riesgo, volatilidad y un sinnúmero de variables que te permite elegir dónde te posicionas según tu perfil inversor. Pero sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de LELIQ y LEVAC, solamente la definición, ¿sí? Básicamente la diferencia es, LELIQ es a 7 días, el Banco Central las emite para bancos comerciales. LEVAC se licitan cada 30 días y una persona, un inversor, puede ir y adquirirlas, ¿sí? Lo otro está destinado a bancos. Ambas tienen un efecto de absorber dinero de la economía, tratando de contraer los pesos que están circulando, ¿sí? El Banco Central las utiliza como herramientas para ir vendiendo, ofreciéndolas, son títulos de deuda. Teniendo en cuenta estos conceptos que fuimos viendo, que son muy teóricos, descripciones, definiciones básicas, les pregunto, ¿les suena conocido esta etapa de diario? Infobae, muy actual. Prohibido financiarse con la tarjeta o en el banco, sacar un crédito, un descubierto en el banco. ¿Cómo nos afecta a nosotros las tasas? Tasas de interés. Vamos a dividirlo en dos. Como empresa, emprendedor, me afecta de alguna forma. Y como consumidor, me afecta de otra forma. Primero, como consumidor, tasas altas me afectan porque la economía se contrae y además se genera un incremento, por ejemplo, en los precios, en el costo del financiamiento. Mi tarjeta de crédito me cobra más cara. Cuando pago el mínimo de la tarjeta, ese saldo que me queda cada vez cuesta más. ¿Sí? La tasa de interés se eleva. Bueno, si voy a pedir un préstamo personal, ejemplo, sube el costo de poder tener ese dinero. Y a nivel de empresa lo mismo, pero simplemente que el financiamiento que obtengo de los bancos es más caro. Se contrae básicamente la economía. Fíjate estos datos. LELIQ 71-75%, ahora lo suben, sigue estando en ese orden. El ahora 12 salta de 40% al 58%. ¿Sí? Esos son los costos que tenés hoy de trabajar con estas opciones, o de utilizar estas opciones si sos la persona que va a utilizarlas. 12 cuotas con tarjeta pasó del 90 anual a más del 130%. Costo de interés que te cobra de la tarjeta. Y el descubierto en cuenta corriente, bueno, está en 77%. Si no llegas a cubrir el cheque y necesitas que tu banco te preste ese dinero, para las grandes empresas calificadas, se las conocen, y más del 100% si son pequeñas empresas. ¿Sí? 100% anual, costo de interés. El ahora 12,
Ese es el costo. Y las 12 cuotas con tarjeta, ese es el costo de financiarse con tarjeta. Cuando estaba al 90% en agosto, te queda 130 ahora. Es el salto que dio. El costo de financiarse igual está implícito en el precio, viene dentro del precio también. ¿Sí? Pero ¿qué quiero decir? Si vos en agosto pagabas 90% de las 12 cuotas con tarjeta, debido a cambios en la política monetaria, ahora pagás 130. Esto tiene que ver con una suba en las tasas de interés de referencia que hace el Banco Central, las LELIQ, por ejemplo, que son las que pagan, y después se traducen en bancos comerciales que te cobran más caro a vos. ¿Sí? Mirá este dato. Ahora 12. En abril 23%, en agosto 40% y después saltó en octubre el 58%. Y la hora 12, el costo de la hora 12. Bueno, el plan 12 cuotas lo mismo. De 78 pasaste a 91 y 131 en octubre. El saldo de la tarjeta, 69 en abril, 79 en agosto, 97 en octubre. Ese es el saldo de pagar el mínimo en la tarjeta, lo que te cuesta. Un préstamo personal lo vas a pedir en agosto, te cobra un 71%. En abril, en agosto 78% y hoy está al 100%. Costo de financiarse sacando un préstamo personal. El plazo fijo te paga 20, te pagaba en abril, 23 en agosto, 44 en octubre. Esto depende también de los montos. La diferencia si son más de 1 millón o menos, pero en promedio lo que te paga el plazo fijo es 44. ¿Cuáles son las posibilidades de financiación que tiene una empresa? Exacto. Bueno, herramientas de financiación tenés varias. Que sean baratas es otra cosa. Que puedas adelantar cheques, descontar facturas o calificar en un banco son opciones. ¿Sí? Lo que pasa es que el costo es lo que ronda en este promedio que estamos hablando. Han elevado las tasas de tal manera que se contrae la capacidad financiera de la empresa y la posibilidad de obtener un préstamo a una tasa que te haga rentable cualquier proyecto. ¿Sí? Es decir, las posibilidades están. El tema es el costo que tenés que pagar por eso. Igual me gusta tu pregunta porque yo creo que apunta a decir hasta qué momento podemos seguir sosteniendo las tasas tan altas para que las empresas puedan salir a buscar financiamiento cuando necesitan. Sí, el mercado financiero de Argentina a nivel internacional es chico y el financiamiento de la pyme se vuelve cada vez más estrecho en contextos como este, exactamente. De ahí que tenés un estrés en la cadena de pagos, ¿no? Es decir, cada vez se pueden afrontar con más dificultad los pagos de corto plazo, menor liquidez que tiene la empresa, la capacidad de pagar las deudas de corto plazo, se está notando, se estresa la cadena de pagos, cheques rechazados que no se pueden reponer, bueno, una serie de cuestiones que el gobierno tratará de evitar para sostener la caída y que no llegue al piso. Eso te frena la economía, naturalmente, que es una forma de volver a hacer que la inflación retorne un camino, un sendero un poquito más normal. Sí. Bueno, ¿en qué sector? ¿En qué sector estás? Textil. Etapa del proyecto. Iniciando, ya está funcionando, hace años que facturás. Es la idea. Perfecto. La primera pregunta que tenés que hacer es ¿para qué necesitas el financiamiento? Lo vas a necesitar. Bien. Justamente no es lo mismo un capital de trabajo para poder afrontar los primeros 6 meses de funcionamiento que una maquinaria que es una inversión a largo plazo o cualquier tipo de inversión que vos digas mucho más importante. Bueno, sí.
Bueno, justamente, eso está bueno. Eso es bueno. Los créditos, en otras charlas, en otros contextos, han brindado información sobre los créditos y son súper aconsejables porque están subsidiados y ayornados a las necesidades que tiene, las dificultades por las que pasa el emprendedor. De gracia, exacto. Sí. Bueno, esas líneas son fundamentales que las puedas aprovechar. Por eso te pregunto, ¿para qué? No son todos créditos solamente productivos, depende de cuál es la orientación que le quieras dar. Bueno, ahora vamos a hacer otras definiciones más que nos van a ayudar a entender un poquito lo que viene. Base monetaria, dicho de otra forma, son los billetes y monedas en poder del público, o sea, lo que tenemos nosotros. Y sumado a eso, los depósitos de los bancos en el Banco Central. Dividimos en dos los tipos de banco. Banco Central y los bancos comerciales. Bueno, base monetaria es la suma de los depósitos de los bancos en el central más los billetes y monedas en poder del público. Y después tipo de cambio. Nominal y tipo de cambio real. Acá tenemos una diferencia porque empieza a jugar los precios, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de cambio nominal, es el precio de la moneda extranjera expresado en la moneda local, ¿sí? Tipo de cambio nominal, 40 pesos. $1 a 40 pesos. Nominal nos hace referencia al número, ni más ni menos. Pero cuando a esto lo afectamos por la relación de precios, es decir, cómo los precios impactan en ese tipo de cambio, ya estamos hablando en términos reales. ¿Se entiende la diferencia entre nominal y real? Puedo tener un tipo de cambio nominal que es elevado, pero si los precios siguen creciendo a la par, termina perdiendo, deshaciéndose ese efecto. Ejemplo, yo tengo un sueldo de 100 pesos todos los meses y compro 100 botellas de agua y no hay inflación, todos los meses puedo comprar 100 botellas de agua. Si cambio el escenario e incorporo inflación, el primer mes compro 100 botellas de agua, el segundo mes compro 80, el tercer mes compro 70 botellas de agua. Con el mismo salario, debido al efecto de los precios, tengo menor poder adquisitivo, ¿sí? Ahí es como introducimos entonces la diferencia entre nominal y real. Fundamental para entender cómo el tipo de cambio nos ayuda a la economía argentina para ser competitivos, sobre todo cuando conectamos con la inflación del 40%. Bueno, política monetaria son las decisiones que toma el central, ¿sí? El Banco Central. ¿Para qué? Fundamentalmente la estabilidad del dinero, el valor de la moneda, promover el crecimiento económico, asegurar el nivel de empleo y evitar los desequilibrios en las balanzas de pagos. Fundamentalmente esos son los objetivos de política monetaria del banco. ¿Cuál es entonces en octubre la modificación que podemos decir que se introdujo en la política monetaria? Vamos a explicarla de una forma sencilla para entender qué pasó, qué cambió en octubre en relación a cómo el Banco Central, orientado por el FMI, decide cuál va a ser la política monetaria de los próximos meses. Por un lado, dice chau a las metas de inflación. No funcionan metas de inflación, te cambia el juego y dice ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer crecimiento cero de la base monetaria, por eso definimos qué era la base monetaria, que son los depósitos de los bancos en el central y el dinero, los billetes y monedas en el bolsillo nuestro. Crecimiento cero. Y por otro lado pone las bandas de flotación del tipo de cambio, ¿sí? Teniendo en cuenta estos dos grandes herramientas, Banco Central dice nosotros intentamos retomar un sendero de normalidad en la inflación, el crecimiento de la economía y un tipo de cambio que nos acompañe. Esto significa crecimiento cero hasta 6 de junio de 2019, después hasta diciembre de 2019 un 1% mensual de crecimiento. Obviamente hace un ajuste de la base monetaria en 2 meses donde la demanda de dinero es mayor, es decir, cambia la forma en que la gente necesita el dinero
que es diciembre y junio, por una cuestión de estacionalidad. Para eso utiliza una herramienta que es la LELIC, desarma las LEVAC, baja el stock de LEVAC y utiliza las LELIC para salir a seducir al inversor, a la persona que, el inversor fundamentalmente, que necesita darle un destino de sus pesos hacia dónde va. Y reabsorbe el LEVAC para tratar de bajar el stock. Por otro lado, plantea una banda cambiaria. Fundamentalmente lo que dice es: no vamos a intervenir entre los 34 y los 44 pesos. ¿Sí? Eso es lo que dice el Banco Central, lo explicita y a partir de octubre funciona de esta manera. ¿Qué pasa si el dólar, el tipo de cambio nominal, pasa por encima de esa banda superior o cae debajo de la inferior? Bueno, además la va a actualizar esa banda. La actualiza al 3% mensual, todos los días la actualiza, es decir, la banda tiene una pequeña pendiente. Bueno. Y a fin de año se junta un comité de revisión y evalúa si debe seguir o no esta banda, que por ahora viene funcionando. Si pueden ver, en las últimas semanas el dólar bajó, hoy repuntó un poquito, pero mayormente lograron en la primera semana, que es la prueba de fuego, contener las expectativas de las personas. Si la banda inferior es perforada, es decir, el dólar cae por debajo de los 33, bueno, el Banco Central compra dólares, expande la base monetaria, puede decidir si esteriliza o no base monetaria, es decir, si absorbe esos pesos o no. La idea es evitar la excesiva apreciación, ¿sí? Es decir, evitar que el dólar se vaya demasiado por debajo. Esto tiene algo que ver. El dólar demasiado por debajo, en términos sencillos, nos vuelve menos competitivos a niveles internacionales. No es directa la relación, pero cuando tenemos inflación tan alta, por eso hablamos de términos reales, si el dólar continúa bajando, por allá de la banda, más allá abajo de la banda, bueno, tienen que salir a actuar para evitar que siga sucediendo. ¿Cómo? ¿Deflación? La inflación es tan grave como la deflación, pero lejos está Argentina de ingresar en un escenario de deflación, ¿sí? Esto tiende a buscar un equilibrio entre unas bandas que son demasiado anchas, o sea que son cómodas para que se pueda mover el tipo de cambio entre esas bandas, pero no está orientado a que haya deflación, ¿sí? Simplemente trata de torcer una tendencia poniendo el foco, ¿sí?, en bajar los niveles de inflación. Ten en cuenta vos que la inflación lleva rezagos y una inercia propia que no es fácil bajarla de un momento a otro, sino que te lleva meses, meses y meses, porque tenés detrás una economía que tiene contratos, que tiene ajustes de salarios y demás, que ya tiene esa expectativa. No vas a pasar a la deflación. ¿Sí? Dame un segundo que me dice. Uh-huh. Uh-huh. Buena pregunta. Vos me decís, si el dólar baja, ¿las tasas bajan o las tasas suben? ¿O se estabilizan? Esa es tu pregunta. Está perfecto. Déjame que te responda algunas filminas más adelante donde vamos a plantear distintos escenarios de qué sucede si el dólar baja, sube, si las tasas suben o bajan, ¿sí? ¿Cómo es el impacto real del valor nominal? Perfecto. Sí, tu pregunta es la siguiente para que todos puedan escucharla. Si el dólar en términos nominales sube, pero los precios suben a la par o bajan, en términos reales el efecto es distinto. Es decir, porque los precios van a tener un efecto para que me baja o me achica esa capacidad que me había dado competitividad a un tipo de cambio más alto. Bueno, primero que se estima que la inflación no va a bajar de un mes para otro.
¿sí? Entonces, esta política monetaria está pensada y construida en un escenario de alta inflación, ¿sí? Es decir, los niveles de precios el mes que viene seguramente van a seguir aumentando, luego van a decaer propiamente porque la actividad económica cae. Lógico que si los niveles de precios caen muy fuertemente, y la tasa del tipo de cambio sigue constante, bueno, vas a tener un efecto real mayor, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que te hace un tipo de cambio real que te vuelve competitivo? Hoy el tipo de cambio real está en 1.7, ¿sí? Nada que ver con los 40 pesos. Lo que quiero decir es que si lo pongo en comparación con moneda extranjera, estoy en 1.7. Más o menos al mismo término que estábamos en 2007 con una balanza comercial superavitaria, es decir, donde podíamos exportar más de lo que importábamos. Un tipo de cambio real alto nos permite volvernos más competitivos en términos internacionales, ¿sí? Un tipo de cambio real más bajo te quita esa competitividad, sobre todo si tenés detrás inflación y una economía que estructuralmente es poco productiva. Un poco creo que por ahí viene la respuesta completa a tu pregunta, siempre pensando en que es un escenario de inflación, ¿sí? Acordate que se quitan las metas de inflación y se ponen estas bandas. Entonces acá viene la pregunta. ¿Las tasas alcanzan para contener al dólar y la inflación? Porque hoy estás poniendo tasas al 70-75% anual, que son las tasas que te permiten mantener un dólar controlado y una inflación que uno tiende a pensar que va a ir desacelerándose. La respuesta es que en el medio hay expectativas. La economía como ciencia social no nos permite decir, bueno, tal día, a tal hora, vamos a tener perfectamente nuestro tipo de cambio en equilibrio donde queremos que esté y la inflación a niveles de, no sé, Uruguay o Chile. No tenemos el momento en que decimos, esta ecuación nos permite identificar. En el medio están las expectativas. Las expectativas de las personas que toman decisiones. La respuesta a esto es, estas tasas no pueden sobrevivir más allá de un mes, mes y medio, porque la economía no te la soporta, ¿sí? No hay empresa que soporte estas tasas y este costo del dinero. Esto me gusta hacer la analogía con si vos te lastimás, te sangra el brazo y te pones una venda, te haces un torniquete, esa venda te ayuda a sobrevivir media hora hasta que llegas al hospital, si te salva la vida. Pero si la mantenés por un mes, la venda por una semana, probablemente te quite la vida, ¿sí? Estas tasas pasa lo mismo. Si vos mantenés las tasas por... ¿Cómo? Claro, por lo menos el brazo. Estas tasas, si las mantenés más allá de 3, 4, 5, 6 semanas, terminan jugando en contra del nivel de actividad de la economía, que ya viene siendo cada vez más... A ver, se está enfriando la economía. Vos no podés mantener estas tasas más allá de un mes. Ahora veamos algunas perspectivas. Y ahí viene un poco la respuesta a lo que vos me comentabas al principio. Vamos a hacer lo siguiente. Planteemos distintos escenarios de qué sucedería si... ¿Qué sucedería si tenemos un dólar estable, un tipo de cambio real? Acá estamos hablando tipo de cambio real, es decir, que ya contempla el efecto de los pesos. Si sigue siendo alto, tenemos un nivel de actividad que crece de forma moderada. Esto es sostenible en el largo plazo. Ahora vamos a explicar un poquito más. Si tengo un tipo de cambio real apreciado, es decir, que se va disminuyendo por efecto de los precios, tenemos un crecimiento de la actividad bastante más inmediato, pero solamente sostenible a corto plazo. ¿Qué queremos decir con esto? Partimos de un escenario donde la economía argentina tiene inflación del 40%, estructuralmente es poco eficiente para producir, porque los ciclos económicos no le permiten al empresariado
tomar decisiones de inversión de largo plazo, tener financiamiento externo, bueno, una serie de cuestiones estructurales de la historia de Argentina que los ciclos económicos nos vuelven poco competitivos. Con inflación del 40%, el puente, la herramienta que te permite a vos volverte competitivo en términos internacionales, es decir, de bienes transables afuera del país, es el tipo de cambio. Encarece las importaciones y facilita las exportaciones. Tipo de cambio alto, en términos reales, nos permite sostener la actividad en el largo plazo. Esto no es inmediato. Además, en el plano local, todos sabemos que un tipo de cambio alto, una devaluación, un dólar caro, golpea principalmente a la clase media y a la clase baja. Es decir, una cosa tiene su punto de vista bueno, también tiene su punto de vista malo. Busquemos el equilibrio. En el corto plazo, si lo tenemos apreciado el tipo de cambio, probablemente aumenten los precios acompañados de salarios, se reactive la economía, pero no se vuelve sostenible en el largo plazo a través de la productividad. Si el dólar se dispara, sería otro escenario. No tiene efecto las bandas cambiarias, no surte efecto las expectativas de los agentes. Son otras, piensa que no es el precio del que estamos pagando ahora, sino que podría ser más caro. Bueno, si se logra financiar la Argentina con otros, un fondeo internacional del FMI, un swap de China, o donde logre conseguir el dinero, podemos tener por lo menos un escenario de recesión. Recesión como mínimo. Si no logra financiamiento y el dólar se dispara, bueno, ponemos un signo de pregunta. Es decir, seguramente crisis y alguna toma de decisión mucho más abrupta de las decisiones que se han tomado hasta el momento. Básicamente esta probabilidad no la considero, por lo tanto ponemos signo de pregunta, esperemos que no suceda porque lejos está ese escenario. Y ahí tenemos las tasas. Supongamos que las tasas bajan, porque a este nivel no hay proyecto que lo aguante. Entonces, en el mediano plazo podemos prever reactivación de la economía. Y si suben, todavía más se profundiza la recesión. Esto está claro. Las tasas que están hoy no van más allá de un mes. Pero el efecto que tiene, aunque tomemos la decisión hoy de cambiar el nivel de tasas de interés, tiene un rezago, es decir, un tiempo que le lleva hasta que afecta a las decisiones de los inversores. Por eso que hablamos del mediano plazo. ¿Sí? Esto no es que bajo hoy la tasa y mañana se activa la economía. Algunas perspectivas. Hasta acá vinimos hablando de un poco la inflación, las tasas, Banco Central. Veamos algunas perspectivas en lo inmediato. Diciembre de 2018, las tasas deberían bajar. Y yo las ubico entre un 10 y 15 puntos porcentuales por encima de la inflación. Es decir, si tenemos una inflación de 40 puntos, le sumamos esos 10, 15, unas tasas en 55 son las tasas razonables para diciembre de 2018. Más bajas que las que tenemos hoy de 70, ¿no? La tasa de la LELIQ sirve como una referencia que después se traduce en los bancos comerciales con las tasas que te cobran a vos cuando buscas un préstamo personal o te financias a través de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Primer trimestre, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Darle un poco de oxígeno a la caída de la economía y tratar de buscar las herramientas, financiamiento, ajustar algunos términos para que puedan salir del pozo y arrancar. Primer trimestre de 2019. ¿Significa esto que nos quedemos en la oficina, nos encerremos 9 horas a hacer un FODA? No. No podés estar proyectando y diseñando 9 horas en tu oficina porque te estás haciendo el estratégico. Lógicamente, tenés que buscar una combinación en la cual la empresa siga funcionando, pero te guardes un espacio de tu mente y de tu tiempo para empezar a delinear algunos planes de acción que te permitan afrontar esta situación. La primera herramienta que les acerco hoy tiene que ver con esto, simplemente poder visualizar todas las variables que tiene alrededor de ustedes. Es decir,
como quien dice, miro 360 grados hacia mi alrededor y evalúo cada uno de estos conceptos. ¿Habían visto alguna vez esta herramienta o presentada de esta forma? Bueno, mira, lo que te dice ahí es que son 4 grandes bloques. El primero es el de las tendencias, ¿sí? Las tendencias nos pueden dar una posibilidad de hacia dónde orientar nuestros canales de comercialización, propuesta de valor y la forma de llegar. Ejemplo, tendencias regulatorias, tendencias de consumo, hábitos de vida, formas en las que la gente se comunica. Las tendencias son fundamentales para saber hacia dónde voy a orientar la propuesta de valor. Muchas veces suponemos que las conocemos, las dejamos ahí porque obviamente, ¿cómo no voy a saber lo que son tendencias? Pero no las podemos aprovechar. La idea es que puedan identificarlas, las capturan y las gestionan. Después tenemos otro bloque, el entorno competitivo. ¿Qué les propongo acá cuando lleguen mañana a su empresa, su proyecto, su oficina, su escritorio? Evalúen el entorno competitivo. Los competidores, los que están y los que pueden llegar. Los que están al salto, esperando que una empresa no logre sobrevivir, caiga y viene el nuevo competidor. Ese no los ves. Ese competidor está agazapado. Que te fijes en los competidores actuales. Que te fijes en los productos y servicios sustitutos, aquellos que pueden cumplir la misma función que cumple tu propuesta de valor, tu servicio, tu producto. Y además los proveedores. Fíjate que te podés sentar con los proveedores y volverte un aliado de los proveedores, tratar de financiarte con los proveedores pagando plazos más largos antes que ir a pagar una tasa de interés elevada. Por otro lado, el mercado. Observar los segmentos de mercado, conocer las dificultades que tienen, los costos de ingreso del mercado, los costos de cambio, qué tan difícil es cambiar, cuáles son las problemáticas del mercado, conocer el cliente, fundamental para saber qué quiere que le propongas. Finalmente, el entorno macro son las variables macroeconómicas, es decir, no podemos salir a tomar decisiones estratégicas si no conocemos ciertos índices básicos, como son inflación esperada. Ya sabemos, el mes que viene una inflación similar a la de este mes, después va a ir decayendo por la contracción de la actividad económica, tasas de interés que deberían estar 10, 15 puntos por encima de la inflación, pongámosle 50 puntos, crecimiento del PBI, variables macro que te permiten saber dónde estás posicionado. Y ahora, otra herramienta más. Esta herramienta ya la conocen seguramente, les suena, Canvas. Levante la mano quien conoce Canvas. El 82,5% de la clase conoce Canvas. Levante la mano el que usa el Canvas. Bien, y lo aplicó en su empresa. Buenísimo. Clases anteriores de estos mismos ciclos de charla explicaron detalladamente cómo se usa el Canvas. Para el que nunca escuchó qué es Canvas, en un minuto les cuento que el Canvas es un lienzo, es un papel donde muy visualmente podemos representar nuestro modelo de negocios. ¿Sí? Los 9 bloques clásicos que toda empresa, emprendedor, emprendimiento, tiene en su modelo de negocios. Uno es la propuesta de valor, es decir, qué ofrece mi negocio. Otro es el segmento de clientes. Otro es la relación que mantengo con mis clientes. Otros son los canales de comunicación, de venta, de distribución con los clientes. Y después tenemos las actividades claves que nos permiten llevar a cabo la propuesta de valor para que llegue a nuestro cliente. Los recursos claves, recursos humanos, recursos físicos, recursos monetarios, intelectuales. Otro es los aliados, es decir, las alianzas estratégicas que podemos hacer. Y los últimos dos es el bloque de costos, donde desagregamos los distintos costos que tenemos para funcionar
y los ingresos, la forma en que monetizamos nuestro proyecto. Esos Canvas, una herramienta que se utiliza muchísimo en emprendedurismo, fundamentalmente en las startups de base tecnológica, pero además se puede aplicar a cualquier pyme en funcionamiento o que está pronto a funcionar. Hoy no vamos a ver Canvas, simplemente vamos a tratar de conversar cuáles son las herramientas que podemos utilizar a través del Canvas. En primer lugar, ¿cuál es el tip que vamos a llevarnos mañana para el escritorio en la empresa? Tengo el cliente a mi alcance, conozcámoslos más. Habla con tu cliente, llamalo, reunite. Si son pocos, dale mayor importancia. Si son muchos, segmentalos, trabajalos de a grupo, trata de identificar sus características. Es decir, conocelo. No te sale caro, lo podés conocer. En cuanto a la relación del cliente en situación de crisis, donde te bajan los márgenes, decrecen las ventas, fidelízalo. ¿Tenés tu cliente? Ok. Atraelo hacia vos y así que no se vaya. Fidelízalo con distintas herramientas según el perfil del cliente, cómo lo podés fidelizar. Un club de descuento, una tarjeta, invítalo a eventos, la forma que tengas para fidelizarlo y que se quede con vos y no se vaya. En cuanto a los canales comerciales, ahí es donde al final vamos a conversar sobre el e-commerce como una herramienta clave en el mundo y en Argentina fundamentalmente para atravesar las crisis. En cuanto a los canales, innovar. Innovar los canales de distribución, los canales de comunicación, los canales de venta. En cuanto al valor agregado, ya vamos a ver en el próximo slide una herramienta para diversificar nuestra matriz producto-mercado. Pero fundamentalmente lo que les invito es a que innoven y creen un escenario en su empresa, un ambiente de innovación. Obviamente la innovación trae riesgos y además requiere que se promocione ese ánimo, ese espíritu de innovar. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos son los costos. Esos son los costos. Así es. Bueno, en las actividades claves vamos a hacer foco. El consejo es el tip. Hagan foco en las actividades claves, las que le permiten sostener el core del negocio. Es decir, el corazón de su negocio son 3 o 4 de las actividades claves que tienen en su empresa. Hagan foco en esas actividades y vuélvanse cada vez más obsesivos, si se quiere, en poder mejorar esa parte. En cuanto a los recursos humanos, abajo tenemos el bloque de recursos, hacemos foco en los recursos humanos. ¿Cuál es la situación que uno ve en las empresas en momentos de crisis, incertidumbre? Bueno, radio pasillo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se resuelve? Bueno, comunica. La mejor forma de eliminar esa incertidumbre, por lo menos reducirla, es comunicándose mejor con el equipo, ¿sí? Los recursos humanos los gestionamos a través de una comunicación clara que permita mostrarles dónde está la empresa y hacia dónde vamos. Nos ponemos a nuestro lado y juntos se puede ir logrando ese cambio. Si querés en innovación, si querés para que se potencien los clientes, si querés para que se puedan reducir los costos, pero siempre bajando la incertidumbre que se genera en los recursos humanos. En cuanto a las alianzas, fortalecer las alianzas que tenés. Es decir, tratar de unirte en instituciones, academias, no sé, socios, competidores, alianzas estratégicas que te permitan, por ejemplo, llegar a otro lugar. Muchas veces unirse, aliarse a un competidor es la única forma de capturar un nuevo mercado. Y nos quedan costos e ingresos. ¿Cuáles son los tips acá? Los costos, optimizar los costos. La idea es que generalmente el 80% de tus costos vienen representados por el 20% de
las cosas, digamos, que necesitas mantener a lo largo del mes para funcionar. Optimiza, trata de reducir aquellos gastos que son innecesarios, volvete a los costos fijos, lo reducís y lo que puedas hacer variable lo haces variable. Y terceriza aquello que se te vuelve una carga. Es decir, si el costo de tercerizar no es demasiado elevado, terceriza para que no se te vuelva una carga en tu mochila y se hagan demasiado altos los costos fijos que tenés que funcionar mes a mes. En cuanto a la rentabilidad, lógicamente cuidar ese margen de rentabilidad que cada vez se hace más finito. Ahí, como decía por acá, es los precios una vez por semana los tengo que actualizar, sobre todo si tengo materia prima o productos importados. Bueno, cuidar el margen de rentabilidad es fundamental. Y por otro lado, la cadena de pagos. Como habíamos dicho, la cadena de pagos está resentida. Es decir, cada vez cuesta más cumplir con el 100% de las obligaciones. Bueno, cuidemos esa cadena de pagos. Ejemplo, reduciendo plazo que le damos para que nos paguen nuestros clientes. Esto es una forma de obtener dinero más rápido sin ir a una tasa de interés elevada. Generalmente lo que hacen las empresas es, si antes te dejaban pagar a vos como cliente a 30, 45 días, hoy te dicen, bueno, son 15 días. Y además si me pagás en 15 días te hago un descuento del 1%. Entonces de esa forma tratás de hacerte dinero más rápido solamente a través de tus clientes. ¿Se entienden esos tips? ¿Cuáles de estos tips están utilizando actualmente sus empresas? No me digan ninguno porque seguramente alguno utilizan. Uh-huh. Sí. Claro. Bien. Uh-huh. Un descuento. Perfecto. Que para ellos lo hiciste visible el descuento y para vos te hiciste un dinero que de otra forma hubiese tenido que esperar a otro plazo. Bueno, ¿se acuerdan que le había dicho en la propuesta de valor? Vamos a ver una matriz que le llamamos de producto mercado para diversificar. Bueno, esta matriz funciona de la siguiente manera. Si tenés un producto y un mercado, lo puedes dividir en productos nuevos, productos actuales, mercados nuevos, mercados actuales. Es decir, estas son las distintas orientaciones estratégicas que puedes tomar para tu propuesta de valor. Tenemos 4 opciones entonces. Nuestra propuesta de valor, si tenemos productos nuevos y mercados actuales, vas a desarrollar productos. Es decir, tratar de agregarle, quitarle, modificar algo a los productos que tenés para desarrollar un nuevo producto en un mercado que ya conoces. En cambio, el mercado que ya conoces con productos actuales fundamentalmente no implica ningún cambio en tu propuesta de valor, simplemente penetras en ese mercado tratando de obtener mayor market share. Por otro lado, si tenemos mercados nuevos y productos actuales, deberás desarrollar un mercado. Es decir, el producto lo conozco, sé que funciona en este mercado. Trato de meterme en otro mercado que hasta ahora no lo había desarrollado, con ese riesgo, esa incertidumbre, pero tratando de diversificar de esa manera. Productos nuevos, mercados nuevos, bueno, es la completa diversificación. Es decir, tengo algo que yo tengo una propuesta de valor que la vengo desarrollando, pero quiero cambiar vertiginosamente nuevos productos y nuevos mercados. Esta es una matriz que pueden utilizarla cuando llegan a su oficina, a su escritorio mañana, se sientan y dicen, bueno, a ver, a partir de esto, ¿qué se me ocurre que puedo a través de la creatividad en equipo diseñar para poder soslayar esta situación? Finalmente, algunos datos de e-commerce, que como verán, vengo de la rama de las ciencias económicas, no es mi fuerte el marketing, sino que voy a tratar de darle algunos datos actuales del e-commerce
Y primero, siendo cátedra PYME, vamos a hacer la definición clásica de mercados. Mercado de competencia perfecta y mercado monopólico. ¿Saben cuáles son las características de competencia perfecta y de monopolio? Una de competencia perfecta. Uh-huh. Uh-huh. Bien, fíjate que dijiste varias características. La competencia perfecta tiene muchos agentes, están atomizados, son gran cantidad de oferentes y gran cantidad de demandantes. Competencia perfecta. No tenemos costos de ingreso al mercado y la información está abierta, es accesible, es gratuita. El precio termina siendo un precio de equilibrio bajo, razonable y una cantidad de equilibrio. En cambio, en contraposición a esta descripción del mercado muy breve de la competencia perfecta, la competencia tenés el monopolio. ¿Sí? Otra forma de mercado en la cual solo hay un oferente, solo una persona ofrece el producto y un montón de demandantes, con lo cual el precio ya viene determinado de otra forma totalmente distinta a la competencia perfecta, las cantidades también. Las posibilidades de ingreso a ese mercado son casi nulas por cuestiones propias de la industria y los costos de información son elevados. ¿En cuál le parece de los dos mercados que ubicamos el e-commerce? Competencia perfecta. Exactamente. Generalmente podemos decir que en competencia perfecta los oferentes están en pleno crecimiento y los demandantes también. Tiene bajos costos para operar. Uh-huh. Exactamente. Lo que tratamos de ver acá, por eso te pongo las dos contrapuestas, las dos caras, que son monopolio, competencia perfecta. Probablemente no exista gran cantidad de mercados con características de competencia perfecta en la realidad, ¿sí? Excepto cereales si querés, pero quiero decir, las características a las que se acerca son más tendientes a parecerse una competencia perfecta. Permite que cada vez más oferentes y demandantes accedan a productos y servicios que antes a lo mejor no se podían acceder. Para terminar entonces, algunos datos de e-commerce en Argentina actualizados al primer semestre de 2018. 59% del crecimiento de las órdenes de compra que se dio en el primer semestre de 2018 comparado con 2017. ¿Sí? Igual periodo del año anterior, un 59% más de órdenes de compra. Fíjate este otro dato. El 1,4% del consumo minorista viene representado por el e-commerce. ¿Sí? De todo el consumo minorista, el 1,4% es de e-commerce. Fíjate la proyección a 5 años, que llega al 10%. Un crecimiento importante del e-commerce como canal de comercialización. Exacto, fíjate. Bien, ahí voy a tomar varios datos de los que dijiste. Dijiste showroom, dijiste distintos costos, dijiste llegar a clientes que antes no tenías, dijiste fidelizar. Fíjate que volvemos a la herramienta de Canvas con los post-it verdes donde decimos, mira, podés fidelizar, esto es una forma de fidelizar o diferenciarte de otros que hacen lo mismo que vos, pero vos agregás este canal. Podés potenciar el canal de comercialización, que es este bloque,
modificás tu propuesta de valor si quieres, si te vas a enfocar por ese lado. Y en otros países, algunas tiendas incorporan cierto showroom para que la gente pueda ir a ver lo que compró por internet, no porque se orienten a tener una tienda física, sino como un sustento, ¿sí? Bien, bueno, un 30% es de mayor actividad en el tráfico, ¿sí? Se incrementó respecto del mismo periodo 2017, primer semestre, un 30% más de tráfico en las páginas de e-commerce. Para finalizar, los últimos dos datos. 18 millones de argentinos que compran por internet cada año. Volvete al Canvas, vas al segmento de clientes, 18 millones de argentinos, no importa si estás en Córdoba o no, porque esto te permite saltar esas barreras geográficas. Bueno, tenemos otro dato más para poder desarrollar esos bloques. Y por último, ¿cuáles son los 5 productos que más se venden? Vuelos internacionales, hoteles, vuelos locales, televisores y paquetes de turismo. Otra. Fíjate que esto es primer semestre de 2018, antes de que el tipo de cambio, la devaluación y demás, haga que el dólar se vaya alto. Probablemente hoy no todos los argentinos vayan a hacer vuelos internacionales con tanta facilidad como se hacían 6 meses atrás. Pero es una herramienta para saber hacia dónde, pensar hacia dónde podés volcar tu propuesta de valor teniendo en cuenta estas herramientas. Bueno, para terminar con algunas palabras. En síntesis, hoy lo que quise traerles es una breve descripción de las pymes en el país, dónde están paradas, qué representan las MIPYMES, charlar breves aspectos de la economía actual, ¿sí?, que nos sirven para después estar más atentos al día a día en las distintas variables, como son las tasas, la inflación, política monetaria, crecimiento y demás. Y por último, tratar de volcar algunas herramientas que probablemente ya conozcan para que ustedes, cuando lleguen mañana a su empresa, las puedan practicar. Ejemplo, los 4 bloques que dijimos de análisis de las tendencias, los mercados, la macro, ponete a ver 360 grados hacia todos tus costados y trata de tener información en tiempo y forma que te permita tomar decisiones estratégicas. Después vimos el Canvas. Trata de ver en cada bloque de tu modelo de negocios cuál es la vueltita de rosca que le podés dar para obtener un beneficio, ¿sí? Cómo controlás un poquito más los ingresos, cómo minimizás los costos, cómo cambiás la propuesta de valor, cómo te haces aliados, cómo fidelizás. Después vimos la matriz de los distintos mercados, productos y mercados actuales y nuevos. Y después conversamos cómo el e-commerce está traccionando actualmente en la Argentina, cómo se puede volver una herramienta frente a mercados que están en desarrollo. Finalmente, decirles que no dejen nunca de innovar y de ser creativos y sigan poniéndole el esfuerzo y las ganas, que el emprendedurismo es una fuente de tracción incalculable para el país, y creo que poder ayudarnos y poder colaborar entre todos es fundamental para salir adelante. Muchas gracias.